Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo vídeo de Combat Mission, pero esta vez hemos pasado del Bocage francés, nos vamos a Italia, nos vamos a Sicilia, justo los días, o prácticamente el mismo día en el que se produce el desembarco de Gela, con norteamericanos y aliados en general lanzando tropas aerotransportadas para crear una alfombra que permita a las tropas que desembarcan por aire, por agua, pues hacerlo de la manera más solvente posible. Y bueno, voy a hacer un cambio, voy a grabar unos cuantos vídeos de partidas a Combat Mission Italy, porque creo que es un juego que con la salida del frente ruso, más el hecho de que el frente oeste, como Normandía, el tema de Market Garden y todo esto, pues hace que la gente juegue más a esos juegos, que no este Combat Mission Italy, que Fortress Italy, que es un juego que salió, digamos, intermedio, justo antes de salir el frente ruso. Y bueno, justamente recientemente leía en los foros de Battlefront que parece que el juego pues la gente lo juega menos o es un escenario es una campaña, un juego que a la gente le gusta menos. Y bueno, la verdad es que lo que pretendo con estos vídeos es que haya un poco más de recursos, además en castellano, en YouTube, para que gente pueda decidir por su cuenta si este juego vale o no la pena y explicar un poco algunas diferencias que tiene este frente respecto al de Normandía o al ruso. Eh, Fijaros, a ver, lo que voy a hacer con este vídeo es muy cortito, en 10 minutillos explicar un par de cosas sobre el juego y para que tengáis un poco claro el cambio de chip o lo que supone jugar el Fortress Italy respecto al Normandy o al frente ruso, sobre todo al Normandy, que son todos los vídeos que he subido del Combat Mission hasta ahora son del Normandía. Como podéis comprobar, el terreno es muy diferente. Estoy jugando ahora mismo con un montón de mods. El juego original ya es muy bonito. Se nota una mejora muy radical respecto al juego original del Normandy. Pero una vez instalados los mods, la mayoría son de Aris, de Aristóteles, del foro de Punta de Lanza. Pues la verdad es que después de instalar los mods, el juego gana muchísimo en todo. Tengo tanto mods de sonido como mods de, ya lo diré, de camuflaje, de pintura de vehículos, uniformes, caras, bueno, un amplio surtido de mods. También podéis ver que los iconos que utilizo, los iconos son diferentes al juego original. Utilizo el mismo mod que utilizo para el Normandy. Es un mod muy guargamero, me gusta mucho. Y bueno, este escenario se llama, a ver si me acuerdo, se llama Limpiando la autopista o la carretera de Niscemi. Veis el Golfo de Yela, los americanos han desembarcado, han lanzado tropas paracaidistas de la 505 en alrededor de Niscemi, mientras las tropas navales desembarcan en Yela. Entonces hemos recibido instrucciones de limpiar la carretera de Niscemi. Antes de entrar a debatir el escenario y demás, que eso lo haré ya en el siguiente vídeo, lo que yo os quería comentar un poco es qué es lo que diferencia este juego respecto al Normandy o al frente ruso. Como podéis comprobar, eh, los mapas y los escenarios que se juegan en Italia son muy parecidos a los que veis aquí. Muchos cambios de rasante, muchas ondulaciones de terreno, colinas, muchos claros, muchas zonas sin cobertura. Y estos árboles que veis aquí, pues no son tampoco fiables, es decir, no es que sean, no es el tipo de arboleda que podemos encontrar en el Bocage, donde podemos encontrar muchos árboles pegados, una maleza muy pegada. Aquí no, aquí fijaros, encontramos un arbolito, dos o tres arbolitos en línea, o sea que estar en los árboles tampoco da una cobertura a aquello, quizás aquí en estas zonas más arboladas sí, pero estos árboles así sueltos no da cobertura suficiente. Entonces, es un juego más abierto, hay que cambiar la estrategia respecto al Bocage, donde en el Bocage el problema es que había posibilidades de hacer emboscadas en todas partes. Aquí el combate se produce más a larga distancia, media larga distancia, porque aunque el terreno es ondulante, hay muy buenas líneas de visión. Por ejemplo, si yo coloco aquí una unidad o en esta zona, seguro que voy a tener visión hacia aquí y por tanto el enemigo también va a tener visión hacia mí. Por lo tanto, esto en el Bocage, por ejemplo, no pasaba. En el Bocage constantemente había
obstáculos que bloqueaban la LOS y impedían pues que pudiéramos realizar grandes, no sé, era muy muy complicado que desde una punta hasta otra del mapa la gente pudiera ver algo. Aquí no, aquí veis el terreno es muy mediterráneo, hay muchos olivos, muchos árboles de corte mediterráneo, arbustos de estos pequeñitos, y poco más, casas muy típico de la zona de Italia, con estos muros que podemos encontrar, esta especie de villas, y bueno, es un terreno, como veis, pues muy, muy mediterráneo. Entonces, a nivel gráfico, evidentemente, y de entorno, paisaje y demás, esto es más o menos lo que podéis encontrar en la mayoría de escenarios, en casi todos. Es un tipo de paisaje muy, muy estándar, muy típico de Sicilia. Y el gran cambio, y es por eso que quiero jugar este escenario, son los italianos. Esto que veis todos aquí son tropas Bersaglieri, son tropas italianas. Los Bersaglieri vienen a ser como tiradores, tiradores con buena puntería, o sea, no son francotiradores, pero en teoría Bersaglieri quiere decir tiradores dotados o algo así. Son gente, digamos, con buena puntería. Y tienen la característica, los Bersaglieri, que tienen esta ramita de plumas, el casco, no sé si lo veis, esa ramita que es plumas de uruguayo, creo que es una especie como pavo real, pero bueno, un poco diferente. Y bueno, esas plumas las colocan aquí en el casco y le dan ese toque tan personal, tan característico de los italianos. Entonces, los italianos, además de que tienen un traje, pues como veis, un poco como el traje alemán de la Wehrmacht, un poco parecido en cuanto a color. Aparte de eso, tienen muchas diferencias en jugabilidad respecto a lo que es los alemanes, británicos, canadienses y americanos. Para empezar lo vais a ver enseguida. Por ejemplo, este es un pelotón estándar de fusileros. Fijaros que el armamento que tienen es el mismo. Utilizan un rifle de cerrojo llamado Carcano. Por lo tanto, no tienen ametralladoras submachine guns que le dicen, ¿no? No tienen MP40s o Thompsons, no tienen nada de esto. Tienen todos rifles, por lo tanto, el poder de fuego de estos pelotones de fusileros es muy escaso. Esto significa que, primero, es carne de cañón. Esto de alguna forma está hecho por Battlefront para simular las deficiencias de las tropas italianas, que eran muy malas en el combate porque primero estaban mal equipadas. Y esto significa que a nivel de jugabilidad, entablar combate cuerpo a cuerpo o a distancias cortas puede ser un suicidio. O realmente tenemos al enemigo muy tocado y con una superioridad muy abrumadora de fuerzas y de poder de fuego de cobertura, o estas tropas a corta distancia van a sufrir muchísimo ante un soldado que tenga una Thompson, por ejemplo. Luego, otra cosa que tienen los italianos, aparte de esta particularidad, es que al no tener armamento, fijaros que no tienen explosivos, ni cargas explosivas, ni nada de nada. Aparte de eso, y debido a que no tienen equipamiento antitanque, ni granadas AT, ni nada de nada, no se pueden dividir. Es decir, así como un pelotón americano o alemán podías dividirlo y crear una sección de exploración o una sección antitanque, aquí no. Aquí no se puede dividir nada. Tienes que mover el pelotón al completo. Esto Battlefront también lo ha hecho expresamente para simular el hecho de que los italianos eran muy malos en cuanto a doctrina, tenían una doctrina muy primitiva y entonces no tenían, dentro de lo que era un pelotón, no tenían un cabo primero, un soldado de primera, o no sé la jerga militar exactamente, pero no tenían un líder que permitiera, o sublíderes que permitieran dividir el pelotón y crear secciones independientes. Entonces, bueno, esto es un gran cambio, significa cambiar totalmente el chip de cómo se juega el Fortress Italy, el Combat Mission Fortress Italy. Significa que los italianos no puedes utilizarlos pensando como si tuvieras un comando, un pelotón americano o un pelotón alemán. No, tienes que evitar el combate a distancia, tienes que tener mucha paciencia y entender que los italianos funcionan un poco como carne de cañón. Entonces luego fijaros que además tienen mandos muy malos, tienen aquí por ejemplo un -1, este mando es un -1,
este -1. O sea, no hay ningún mando, cuesta mucho encontrar un mando que tenga, por ejemplo, este tiene suerte, tiene un +1, pero cuesta mucho encontrar buenos mandos. Otra cosa, fijaros, es que otra particularidad del Fortress Italy y de las fuerzas italianas es que los italianos tienen muchos HQs. Es decir, son muy malos en cuanto a funcionamiento interno como a nivel de pelotón, no se pueden dividir, y entonces lo que hacen es tener muchos HQs, muchísimos. Fijaros aquí, por ejemplo, que hay dos pelotones de combate, aquí hay otro, pero tenemos pues uno HQ, otro HQ, otro HQ, otro HQ, y bueno, aquí podéis ver la cantidad de HQs que tenemos. Aquí otro, es un poco cómo funcionan los italianos. Eh, Curioso, pues primero que no tienen la mayoría radio, y lo bueno es que los HQs tienen más potencia de fuego que los pelotones de infantería italianos estándar. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, este HQ dispone de una ametralladora Breda M30, que bueno, es una ametralladora, vamos a decirle una, una, una ametralladora pesada, un heavy machine gun, y bueno, es la única arma que dispara, digamos, como que se puede equiparar al armamento moderno de los americanos y alemanes. Entonces es curioso que el pelotón de fusileros dispongan todos de rifles estándar y en cambio los HQ disponen de bredas. Aquí, por ejemplo, este no dispone de breda, pero puede disponer de una Beretta, que al menos dispara más que un rifle. Aquí lo mismo, otra breda. Es decir, aquí tenemos otra vez la breda. Aquí tenemos otro HQ y podemos ver que mate aquí otra vez igual, un breda. ¿Ves? Más o menos veis que el equipamiento es estándar. En cambio, el pelotón de fusileros, todos con el rifle Carcano. Todos con el rifle Carcano. Aquí este tiene un breda. Bueno, ¿qué significa esto? Pues que por narices tenemos que utilizar los HQ de una forma más agresiva de lo que, por ejemplo, tienen que hacer alemanes o americanos. Alemanes o americanos, el HQ normalmente, yo por lo menos los utilizo de forma muy poco agresiva. Simplemente los acerco para que estén a cobertura de distancia de mando de sus hombres. Pero aquí hay que utilizarlos incluso como tropas un poco, no de asalto, pero para dar cobertura, que estén muy cerca, que peleen, porque son los únicos que tienen armamento moderno. Tienen la breda. Entonces esto es un cambio de chip radical a cómo hay que jugar con americanos y alemanes. Y bueno, otra característica de italianos es que al menos disponen de ametralladoras pesadas, que también es una breda. Es un modelo un poco diferente, funciona con trípode y bueno, es una ametralladora de 8 milímetros y bueno, es digamos una de las pocas armas que disponen los italianos que es decente. Luego disponen de unos morteros muy curiosos, vamos a ver si los encuentro, que estaban por aquí y os los enseño. Vale, están aquí. Disponen de unos morteros llamados Brixia, que son de 45 milímetros. Es decir, el mortero estándar habitual de un pelotón americano es de 60, pues los italianos lo tienen todavía inferior, es de 45 milímetros. Además no tiene mucha distancia, solo tiene 535 metros de distancia. Esto quiere decir, por ejemplo, pues que a diferencia de los morteros americanos o de los morteros alemanes, pues mirar, me quedo a mucha distancia, por ejemplo, del objetivo. Esto significa que los tengo que acercar, hay que jugar con ellos de una forma más agresiva, acercarlos y moverlos mucho más al frente, porque no tienen tanto alcance como los morteros estándar americanos y alemanes. O sea que bueno, en todo caso lo bueno de estos morteros es que tienen bastante munición y son muy rápidos de desplegar, se desplegan en 20 segundos aproximadamente. Entonces eso le da una gran flexibilidad respecto a los morteros alemanes o los americanos. Y bueno, poco más. Los italianos se caracterizan por ser pues una especie de tropas de exploración de baja calidad combativa, con mandos muy malos, una moral muy frágil, escasa capacidad combativa a corta distancia. Por lo tanto, hay que mirar de combatir a largas distancias, aprovechar que tienen rifles y que pueden competir mejor a distancias medias y largas. Y luego los HQ son los únicos que realmente valen la pena y que hay que utilizarlos de una forma más agresiva de lo que viene a ser habitual en otros ejércitos.
Luego destacar que el Normandy y el Fortress Italy tienen una particularidad, y es que se utilizan una serie de vehículos muy característicos italianos, además de que podemos encontrar un tipo de... En general encontramos artillería y vehículos de un calibre muy inferior a que podemos encontrar en Normandía o en el frente ruso. Es decir, era un frente como un frente secundario. Entonces ahí, pues, por ejemplo, aquí podemos encontrar al vehículo Renault R35 obsoleto totalmente a estas alturas de la guerra, con un blindaje que prácticamente una HMG americana puede penetrar perfectamente, puede causar problemas a las tripulaciones de estos tanques. O sea que, vamos, son tanques muy primitivos. Luego aquí tenemos el típico tanque italiano de la época, bueno, no sé si llamarle tanque o cómo llamarle, es un Semovente 75, en teoría tiene un cañón de 75 milímetros, que parece que no está mal, pero es un cañón corto, así que es de esos... no tiene mucha cinética, no tiene mucha fuerza cinética, mucha fuerza de salida. Y bueno, el blindaje que tiene, pues sinceramente tampoco es sobresaliente, pero bueno, es bastante mejor que el R35. Luego, bueno, en general podemos encontrar en el Fortress Italy una serie de vehículos muy chulos, tanto para italianos como alemanes, que es difícil encontrar en el Normandy y en el frente ruso. Vehículos muy variados, muy diferentes. O sea que le da una diversión, es más divertido porque bueno, son vehículos que se utilizan más bien poco y, y bueno, está bastante bien, son divertidos. En todo caso, bueno, yo he explicado un poco más o menos cómo son los italianos, ya habéis visto un poco el perfil de las tropas italianas, cómo son. Esto significa cambiar muchísimo el chip, ¿eh? Hay que cambiar completamente. Entonces, aquellos que estéis un poco cansados del frente de Normandía, o que estéis también un poco cansados de esa brutalidad del frente ruso, donde los calibres y el poder armamentístico es brutal, pues venir aquí a Sicilia es como coger un poco de oxígeno, como cambiar el chip, porque aquí no hay tanta potencia de fuego, ni en artillería, ni en equipamiento, y sobre todo si juegas escenarios con italianos, eso lo notas muchísimo. Entonces es como más táctico, es como un poco incluso más desesperante, hay que buscar bien, posicionarse bien, y eso le da una riqueza al juego un poco diferente. En todo caso, el escenario que voy a jugar ahora es muy divertido porque durante un buen rato de la partida estaremos jugando solo con estas tropas italianas, pero tendremos el apoyo de un poco de un artillero alemán. Ahí está, es un observador alemán. Entonces, en teoría, disponemos de morteros de 81 off-map. Pero va a llegar, esto lo explicaré también en el siguiente vídeo, porque ahora voy a finalizar ya este vídeo. En el siguiente vídeo comentaré que este escenario, una vez pasado unos cuantos minutos, llegan refuerzos alemanes, con lo cual es un mix de fuerzas alemanas y un mix de fuerzas italianas que le da a este escenario una riqueza muy chula, porque ves además los refuerzos que te van a llegar por parte alemana son tanques Panzers de 3, ya no son Panzers, no son Panteras o Panzers 4 o son Tigres, no, te llegan Panzers 3, perdón, que claro, no son tan competitivos como los mejores tanques alemanes que hay en el frente de Normandía o en el frente ruso, ¿no? Entonces te obliga a jugar con ellos de otra forma también un poco diferente. Entonces, bueno, es la riqueza que tiene o lo que aporta, digamos, este frente italiano al Combat Mission que todos conocemos. Entonces, pues bueno, este escenario lo voy a jugar, lo veremos en los siguientes vídeos, ya empezaremos a jugar en el siguiente vídeo, explicaré un poco el briefing, explicaré esto de los refuerzos que llegan, y así pues tenemos tiempo de familiarizarnos un poco con los italianos, después ver cómo funcionan, cómo llegan los alemanes y ver las diferencias, cómo cuando llegan los alemanes la cosa cambia completamente, te notas como... que dices, bueno, menos mal que llegan porque es que los italianos no aguantan nada, ¿no? O sea, los italianos veréis que abandonan los vehículos sin ningún tipo de problema, los dejan tirados aunque estén perfectamente, a la que reciben un par de disparos se vienen abajo y se quedan totalmente clavados al terreno, o sea, es complicado. Y bueno, nada, si alguien no ha jugado al Combat Mission Fortress Italy y se lo está pensando, pues espero que con este vídeo, con estas explicaciones, podáis ver un poco lo divertido que es jugar con italianos,
lo divertido, incluso, bueno, no sé si decir divertido, incluso un poco masoca a veces, ¿no? Hay algunos mapas en los que juegas solo con italianos y realmente es desesperante. Hay que tener muchísima paciencia, hay que jugar con mucha paciencia, haciendo las cosas muy ordenadas. Y bueno, esto le da. Es más divertido que jugar con alemanes o americanos, en el sentido de que sabes que son muy competentes y que te pueden hacer, obedecerán las órdenes casi siempre, ¿no? Los italianos, en cambio, son muy volátiles y bueno, nunca sabes qué te puedes encontrar. Entonces, bueno, esto lo veremos en el siguiente vídeo. Yo espero que con estas explicaciones que os haya dado, pues os pueda servir para animaros y bueno, espero que os guste el escenario y espero divertiros y que bueno, que pasemos un buen rato. Hasta luego.